Dejo un minuto nada más por si queda algo para grabar, para responder. Juan pregunta por la redimensión en el caso de QQ. Es exactamente lo mismo, solamente que ahí no usas el factor de carga, sino que haces o sea, revisa bien en el momento en el que se explica cómo, en qué momento se decide redimensionar. Bueno, ahí redimensionás y el criterio, o sea, obviamente sería lo mismo de duplicar. Y para achicar podés considerar también algo parecido. Podés llegar a llevar cuenta a un factor de carga en todo caso. Es decir, bueno, si esto ya está demasiado distribuido, como que podríamos llegar a achicar. O sea, honestamente no lo tenemos muy definido como para poder darte una respuesta concreta. Yo iría por ese lado a priori. Carlos pregunta por el iterador, cómo debería ser la estructura. La estructura del iterador, o sea, no existe un actual y un anterior. O sea, actual sí existe, pero no existe un anterior acá. Primero no tenemos nodos, así que no tiene mucho sentido. El anterior además lo teníamos pura y exclusivamente porque íbamos a poder insertar en el medio. Acá, esto es lo mismo que en el parcialito, en el ejercicio 5 que tenían el iterador, no necesitaban tener la referencia al anterior porque no era una estructura que modificara la lista. Entonces no hay ninguna razón para tener o sea, si quieren tener anteriores y cosas por el estilo, ténganlo, se van a tener que asegurar de que eso esté bien actualizado y no lo necesitan. Mi pregunta por herramientas de debugging que no sean printf. Fíjense que tenemos un video de GDB que lo hizo Fede del Mazo, que está bastante piola explicando las bases. Si no, si quieren usar el debugger de alguno de los IDEs por nosotros, o sea, es mucho mejor que andar haciendo printfs. En algunos casos que salen fáciles, bueno, printf tampoco está mal, pero en general no está bueno. Para el factor de carga se tiene en cuenta los borrados, pregunta Joaquín. Asumo que en el hash cerrado siempre cuando hagan una pregunta de hash digan para cuál de los dos, porque si no tenemos que andar adivinando. Yo lo tendría en cuenta. Te cuesta muy poco y la verdad es que los borrados afectan, porque yo no puedo, o sea, yo voy a ir iterando y pasando de largo los borrados, así que me afectan. Camilo pregunta por el factor de carga si solo se usa para agrandar. No, también para achicar. Cuando el factor de carga sea muy chico, ahí podemos definir que entonces reducimos a la mitad del tamaño de la tabla. ¿Sí? Podemos tomar el factor que sea 10, 20%, lo que fuere, que les parezca más o menos razonable. Bueno, voy a arrancar entonces con lo de hoy. Ese te dejo a vos con el tema de las preguntas. Yo me pongo a compartir lo que tengo acá. Vale. ¿Dónde está compartir? Presentar. Ahí está. Creo que hice por acá. ¿Estoy presentando ahí? Todavía no, pero está empezando la presentación. Dice presentación, entre paréntesis tu nombre. Debería empezar a presentar más. No, la caí yo. Ahí está. A ver. Ahora sí. Ahora sí, no, la cagué yo, puse stop sin querer. Ok, bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de hips. Particularmente, ahora vamos a hablar una utilidad que tiene bastante piola el hip, a diferencia de otras implementaciones que podrían tener esto, o sea, que podríamos llegar a hacer de colas de prioridad, que es cómo podemos construir un hip si yo ya tengo datos de antes. O sea, yo no es que digo, ok, quiero construir un heap, lo tengo, y bueno, ahora empiezo a guardar las cosas. ¿Sí? Mi problema va a ser, tengo un arreglo de n elementos, ¿sí? Podría ser una lista, pero supongamos que es un arreglo, ¿sí? Tengo un arreglo de n elementos, ¿cómo creo un heap
a partir de dichos elementos. Más importante, porque nosotros vemos que después, por dentro, vamos a trabajar con un arreglo. ¿Sí? Nuestro heap internamente va a tener un arreglo. Entonces la pregunta es, ok, bueno, yo voy y me copio estos datos, me los copio a los propios datos del heap, o sea, el arreglo de datos del heap. Ok, buenísimo, se los copia. Ahora, el tema es que no puede ir y tenerlos así como están, sino que necesitamos darle forma de heap, o sea, forzarle que los elementos cumplan la propiedad de heap. Que para que recuerden, la propiedad de heap es cada elemento es más grande que sus dos hijos. Y así para el lado izquierdo y derecho también. ¿Sí? Esa es la propiedad que tenemos que forzar, obviamente recordando que tenemos esto de que el árbol es izquierdista y todo lo demás, ¿sí? Entonces, mi pregunta ahora para ustedes es, ¿cómo creen que podemos hacer nosotros? Yo tengo un arreglo, yo vengo con un arreglo, sin ningún orden particular, me dieron un arreglo cualquiera, y quiero a ese arreglo darle forma de heap, o sea que me cumpla la propiedad de heap, ¿sí? Ese sí me puedes habilitar la primera poll. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede llegar a servir para... Yo tengo un arreglo, tengo este arreglo directamente, ¿sí? Y le quiero dar forma de heap, con las cosas que vimos hasta ahora, incluso desde el inicio de la materia, si quieren, como fuere. O sea, le aplico operaciones a ese arreglo y después de magia queda con forma de heap. Eso significa que de heap de máximo, ¿sí? El primero obviamente es el más grande y después sus hijos son más chicos y además los hijos de estos son más chicos que los hijos y así sucesivamente. ¿Sí? Se me pasa por tocar. Dejamos un minuto así para... ¿Vamos teniendo alguna respuesta? Habrá tres. Las respuestas. Okay. Hay una que debería más o menos saltar rápido. Dos que deberían saltar rápido. Porque tenemos como muchas opciones. Si querés anda diciéndome y bueno, vamos. Así no... Ok. Vamos con las más raras. Por acá una dice, se me ocurre hacer una especie de selection sort donde voy ordenando por prioridad. Ok, no veo por qué tendría que ser exclusivamente por selección. Podría ser ordenarlo. Ahí habría que decir, bueno, si de menor a mayor o de mayor a menor. Nada más. Ok. Otra respuesta dice con ordenamiento de selección. Así que, No entiendo por qué tiene que ser selección, o sea, ¿por qué no merge sort o quicksort? Que son más rápidos, pero bueno. ok. Luego ordenamos e insertamos de forma izquierdista. La respuesta. Eh, Está bien, con eso, o sea, el arreglo, ya nosotros partimos de la base que ese arreglo representa un árbol izquierdista, o sea, en eso nos basamos. Así que nosotros le tenemos que dar forma. Así que no sé cómo sería insertarlo de forma izquierdista. Ya está, el arreglo representa un árbol izquierdista, así que ya lo tenemos. Luego una respuesta dice, voy ingresando elemento a elemento y aplico upheap. Ok, Y otra respuesta es ir uno por uno insertándonos en el heap, aplicando upheap después de cada inserción. ok. Bueno, con eso estamos. Voy a pasar a lo siguiente, así podemos hacer votaciones directamente.
¿sí? Bueno, o sea, puse todas las posibles combinaciones de cosas acá, y que se han ocurrido a lo largo de distintos cuatrimestres. Por ahora no dijeron nada nuevo, así que no voy a agregar nada, pero después cada tanto en algún cuatrimestre agregan alguna más a esta lista, ¿sí? Una opción es, me creo internamente mi heap vacío y le encolo las N cosas, listo, uno por uno, y que se encargue el encolar de hacer lo que tiene que hacer. La segunda opción es, hago el up heap del primero al último. O sea, empiezo en el primero, le hago up heap, llamo al segundo, hago up heap, el tercero, hago up heap, así. La otra, up heap del último al primero. ¿Sí? La cuarta sería ordenar de mayor a menor con un algoritmo comparativo, preferentemente merge sort o quicksort. ¿Sí? No tendría mucho sentido. No entiendo por qué es selección, porque no hay ninguna razón para usar selección y no usar merge sort. Digamos, imagino que se puede prestar a confusión de que el hecho de que el heap siempre tiene el máximo, selección por alguna razón al buscar el máximo te puede llegar a ayudar en algo. Sí, en realidad va a ser más al revés y lo vamos a usar dentro de, no sé, como media hora. En realidad funciona al revés la relación, no para este lado. Pero bueno, si va por ese lado la asociación, por lo menos esa asociación existe y sirve para algo. Entonces, podemos ordenar de mayor a menor, sí, obviamente mayor a menor. La otra podría ser ordenar de mayor a menor con un algoritmo no comparativo. La otra puede ser, hacemos down heap del primero al último, o sea, si hicimos up heap del primero al último, porque no down heap. Y la otra hacer down heap del último al primero. ¿Por qué? Si hicimos del primero al último, porque no del último al primero. Entonces, te pido ese si podés habilitar la segunda poll, que es para que ustedes voten cuál les parece que es la forma más correcta. Correcta significa, primero, funciona, porque algunas de estas pueden no funcionar, pueden ni siquiera andar, no le dan forma de heap. Y la segunda es cuál es la que anda más rápido, además. ¿Sí? Porque obviamente hay algunas que van a andar más rápido y otras que van a andar más lento. Y algunas que ni andan. Así que le dejamos ahí un minutito para... Tienen la opción de no tengo ni idea, ¿eh? Así que por favor respondan todos. Sí, de hecho, una de las dos respuestas que entraron ya es el Yafu, al cabo no quería cursar. Sí. O sea, este es un buen momento para... O sea, tranquilamente pueden... O sea, se pueden dar una idea de... Algunas fáciles que sí o sí andan. O sea, la del hip vacío y más encolar, eso seguro anda, le va a dar forma al hip porque si no, el hip no anda directamente. Eso seguro anda. Además pueden llegar a dudar de si, o sea, si son correctas o no. Después, ¿cuál es la más rápida? Bueno, ahí, vamos a ir viendo una por una. Esto en general en clase también dura una eternidad porque yo los hago levantar la mano cuál de todas votan. Y me pongo a contar. ¿Cuántos votos vamos teniendo por hora? 31 votos. Ok, le damos 30 segundos más. Mientras tanto, surgió alguna pregunta por ahora, no creo, pero porque no dije nada. No, una pregunta sobre lo que están hablando al principio de la clase de hash, así que quedó la respuesta ahí Ok. en la misma pregunta. Bueno, ¿cómo cerramos eso así ya? Dale. Igual, ¿vos podés ver las respuestas a cuando ya está cerrado el poll? A ver, em, no sé si no le ahí tenés que dar está. clic encima, no me acuerdo. Ver resultados. Bueno, a último momento eh, perdió Yafu, al cabo no quería cursar, porque venía Bien. ganando durante toda... Qué pesimismo, gente. O sea, pueden tirar fruta, total, esto es anónimo. O sea, era un buen momento para tirar fruta y generar caos, no sé. Bueno, ¿cómo? Tenemos primera opción, encolando un heap vacío, 9%. La Ok, opción más votada, 27%, es
aplicando upheap del primero al último. Ok. Aplicando upheap del último al primero 12%. Ordenar de mayor a menor 6%. 3% eso, pero con un ordenamiento no comparativo. 15% downheap del primero al último. 9% downheap del último al primero. Y 18% que, bueno, no quiere Ok, operar. básicamente está totalmente desperdigado, Sí, es medio cuasi uniforme. Bueno, vamos a ir viendo una por una cuáles andan, cuáles no, y, y bueno, qué tan buenas son. Algunas son medio evidentes y otras no. Em, la opción uno. Creo que, bueno, me van a que la de ordenar con un algoritmo no comparativo lo agregué justo antes de la clase, así que puede ser que me queden este como 5 y este 6. Opción uno, encolar. Me creo un heap y encolo los n elementos, así como viene. La complejidad de eso, sí, o sea, espero que más o menos todos, a ver, cada vez que yo hago un encolar, ya digamos es log n, ¿sí? El upheap es O log n. Porque en el peor de los casos, o sea, imagínense la mitad de los elementos en un heap va a estar en el nivel más abajo. Ahora después hacemos dibujitos, pero están en el nivel de más abajo. Así que si yo a cada uno de esos de la mitad le tengo que hacer tienen que subir hasta arriba de todo siempre, y bueno, siempre van a ser log n. Entonces, la complejidad de hacer estos en encolar es O de n log n. ¿Sí? Sí, obviamente esto funciona. O sea, ni siquiera lo pregunto, funciona. Porque si no, el heap no andaría ni para atrás ni para adelante. Opción 2. Hacemos upheap del primero al último. O sea, copio los elementos a un nuevo arreglo, hago upheap del primero al último. O sea, llamo, upheap se hace. Llamo para la posición 0, llamo para la posición 1, llamo para la posición 2, y eso obviamente hace toda la recursividad. No es que se fija los swaps nada más, es hago todo. Cuando estoy en la posición 7, se fija cuál es su padre y hace la comparación, sube, y así de todos los elementos van subiendo donde corresponde. ¿Sí? Esto es idéntico. Primero, funciona así, porque es exactamente lo mismo que hace el encolar. Si yo hago n veces encolar, va a ser esta misma operación, porque voy a agregar al final y voy a llamar a heap con ese nuevo elemento que acabo de agregar. Si yo, en cambio, lo que hago es decir, bueno, hagamos de cuenta que ahora tengo un elemento más y llamo a heap, es exactamente lo mismo conceptualmente. Así que funcionar sí funciona, y la complejidad es obviamente O de n log n, porque es exactamente lo mismo que hacer n veces encolar. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. O de n log n. ¿Sí? Entonces, ok, tenemos, o sea, ese es como digamos, nuestro baseline. Cualquier cosa que sea peor que O de n log n, listo, ya lo podemos descartar de cuajo. Si encontramos algo mejor, buenísimo. Seguro no vamos a encontrar nada mejor que ODN porque es muy difícil encontrar algo que le dé un orden parcial a los elementos sin verlos. Avísame ese cualquier cosa si surge alguna pregunta. sí. Voy a ir diciendo las próximas un poco más lento. Hacer upheap del último al primero, que sería, bueno, probemos, a ver qué pasa. La pregunta es, primero, si funciona, y después la complejidad. La complejidad, hacerlo del último al primero, va a ser lo mismo, sería O de n log n, porque los que en el caso de necesitar subir pueden llegar a subir hasta arriba de todo. Ahora, la verdad es que esto no funciona, no anda. Si esto no le da forma de heap. Y antes de, o sea, para que no parezca raro, voy a dar un ejemplo, que me escribí hace un ratito. Si yo tengo, este es mi arreglo inicial, 5, 9, 4, 7, yo le aplico upheap primero al último. No hace nada. ¿Sí? No hace nada, absolutamente nada, porque el padre, que es el 9, es más grande. Listo, no hace nada. Va al 4, hace upheap. No, perdón, acá. 4 no hace nada, upheap no hace nada. Y ahora hace 9, le hace upheap. Es más grande que el 5, buenísimo, sube y se terminó. Upheap acá se terminó. Y cuando llame para este de acá, también corta. Y fíjense que esta parte de acá no es un heap, no cumple. Así que esto no funciona. Así que hacer upheap del primero al último funciona, porque es lo mismo que encolar. Hacer upheap del último al primero no funciona. ¿Por qué? Porque upheap asume todo lo que viene de antes, todo lo que viene del arreglo para allá, para el inicio, es un heap.
necesita poder asumir eso en esta rama. O sea, esto lo que dice es, ok, si yo saco este 7, todo lo de acá para allá asumo que es un heap en la rama, o sea, en toda esta rama, cosa que no es cierto. ¿Sí? Esa es la forma fácil de hacerlo, simplemente romper esa precondición que tiene AppHeap. ¿Sí? Como, en cambio, si empiezo del primero y voy avanzando, yo voy forzando que eso vaya pasando desde el inicio. No puedo forzarlo desde acá. Si yo empiezo acá y le digo, ok, AppHeap, que tiene la precondición de que toda esta rama, sin incluir al 7, es un heap, no lo puedo forzar de antes. Ese es el gran problema que tiene. DownHeap va a tener probablemente el problema inverso. ¿Sí? Entonces, por esto, esta opción está descartada, no funciona, así que esto no existe, no importa cuánto cuesta. Si cuesta O de 1, tampoco me sirve, porque no hace lo que yo necesito que haga. ¿Alguna cosa hasta acá? No. Ok. La otra, ordenar de mayor a menor. Copio los elementos en el arreglo de heap, ordenamos con merge sort, quick sort, cualquier cosa, ¿sí? ¿Funciona? Sí, funciona, porque a ver, de vuelta, la condición de heap, la propiedad de heap es el padre es más grande que sus dos hijos y los hijos son más grandes que los suyos, y así sucesivamente. Si el arreglo está ordenado obviamente con mayores o iguales, ¿sí? Olvidémonos del igual. Si el arreglo está ordenado de mayor a menor, va a tener la propiedad de heap. La propiedad de heap es más leve que un ordenamiento total. O sea, literalmente, para aquellos que estén cursando discreta y demás, la propiedad de heap fuerza una relación de orden parcial, no total, ¿sí? Porque no necesita que, a diferencia de la ABB, la del ABB establece una relación de orden total. Y eso es algo que en realidad así a priori suena como palabras muy bonitas, pero eso tiene consecuencias. Así que ahora vamos a ver. Entonces, ¿esto funciona o no funciona? Sí, funciona, seguro, funciona. O sea, que esté ordenado de mayor a menor me sirve. No necesito que esté ordenado de mayor a menor para que se cumpla la condición, pero esto funciona. ¿Y cuánto cuesta? Obviamente, O de N log N. Si uso un algoritmo de ordenamiento como merge sort, quick sort o alguno así eficiente. Si uso uno peor, obviamente va a ser peor. Otra opción que había puesto yo era ordenar también de mayor a menor usando un algoritmo de ordenamiento no comparativo. Ojo con eso, no existe. Yo no sé en qué momento se habló de cómo son los datos. No se habló de cómo son los datos. Así que no podemos aplicar ningún algoritmo de ordenamiento no comparativo en un TDA así genérico, además. Si fuera un heap hecho particularmente para un tipo de dato que se comporta de tal X manera, bueno, buenísimo. En nuestro heap ni siquiera, porque ni siquiera recibimos algo que transforme a un número o algo por el estilo. Nos pasa una función de comparación. Así que es imposible aplicar algo no comparativo. Pero eso es nuestro heap. En otros heaps puede ser que se aplique de otra forma y podría llegar a hacerse, pero necesitamos conocer los datos, que no es en general como se suelen implementar los TDAs. Pero bueno, si queremos tunear, la verdad es que no va a ser necesario. Entonces, que sería, bueno, la opción 6 antes, pero pongamos la opción 5, hacer downheap del primero al último elemento. ¿Sí? O sea, hacemos lo mismo que con upheap. O sea, copiamos los elementos al arreglo del heap, hacemos downheap del primero al último. ¿Esto funciona? Y, o sea, en general esto me gusta más en una clase que nos ponemos como a debatir y qué sé yo, y esto termina siempre, obviamente, en un ejemplo en el cual no funciona. ¿Sí? Así como upheap no funciona del último al primero, downheap no funciona del primero al último. Porque, ¿sí? Lo vamos a poner un ejemplo. Yo tengo este que es muy parecido al arreglo anterior, lo cambié muy poquito. 5, 7, 4, 9. ¿Sí? Acá tengo mi arreglo. Si yo le hago downheap a este, que está acá, al 5, va a bajar. ¿Sí? Baja hasta acá abajo. ¿Sí? El 5 se compara con el 7, baja, después baja con el 9. Buenísimo. Pero ahora yo llamo a downheap del 9, no va a hacer nada. Downheap del 4, no va a hacer nada. Downheap del 5, no va a hacer nada. Y acá esto no quedó con propiedad de heap, ¿sí? Porque el 7 es más chico que el 9. Y esto se debe a que downheap asume lo contrario, tiene la precondición inversa que upheap. Upheap asume todo lo que está en el camino
¿sí? Desde el padre hasta acá, hasta la raíz, tiene forma de heap. ¿Sí? O sea, si yo saco este último. Downheap asume, a izquierda tengo un heap y a derecha tengo un heap. Eso es lo que asume downheap. ¿Sí? Es, ok, la raíz puede estar rota, porque puede ser que sea más chica que alguna de sus raíces, perdón, que alguno de sus hijos. Puede ser que se esté roto, pero si a izquierda yo tengo un heap y a derecha yo tengo un heap, entonces downheap me va a dejar todo en la forma buena. Cosa que pasaba en el desencolar, si se acuerdan, porque yo lo que hacía era, saco el último, lo pongo al principio, ¿sí? O sea, reemplazo el que estaba primero. Entonces, lo que está a izquierda y a derecha, ambas cosas son heaps. Lo que se pudo haber roto es la raíz con respecto a estos dos elementos. Entonces, downheap ahí me va a funcionar bien y va a bajar por el camino que corresponde. ¿Sí? Y va a estar todo bien. Entonces, esto no anda. Y ahora tenemos la última, que es downheap del último al primer elemento. ¿Sí? Copio los elementos del arreglo y aplico downheap desde el último hasta el primero. ¿Sí? La pregunta es si funciona y después qué complejidad tiene. ¿Sí? Espero nada más 2 segundos a ver si aparece alguna pregunta de lo anterior, porque si no esto se va a hacer más complicado. ¿Hay algo por ahora? No. Ok, bueno, dejo nada más, porque estamos bien de tiempo, así que prefiero esperar un segundo. Creo que te sacaron la ficha de que lo que ibas a hacer era didácticamente ir descartando opciones hasta llegar a la mejor. Su error fue votar la última sin leerla, siendo que la última era ya fue, no quiero cursar. Sí, igualmente es la menos intuitiva. O sea, lo más intuitivo es pensar en upheap, crear el heap y ordenar. En general nadie dice downheap. Y se entiende por qué no es tan intuitivo, que además es mejor. Pero eso ahora lo vemos. O sea, la respuesta primera es, si esto anda, sí anda. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero también está basado en esto que acabo de decir antes de la precondición que tiene el downheap. ¿Sí? ¿Qué preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, entonces prosigo. Entonces, la respuesta es, ¿funciona? Sí, funciona. Supongamos que tengo este arreglo, ¿sí? 4, 2, 7, 9, 4, 3, 8, 5, ¿sí? Debe ser algún teléfono de alguien y no me acuerdo de quién, porque este ejemplo lo tengo desde quién sabe cuándo, ¿no? No es tu teléfono, ¿no? No es tu teléfono. No, mi teléfono se repite en números y no te sirve. Sí, Acá también hay 2 cuatros. sí, Ah, bueno. exacto. Estoy seguro que este debe ser el teléfono de alguien. No sé, llamen y fíjense de quién debe ser. Bueno, este sería mi árbol, ¿sí? O sea, yo voy directamente lo pongo como representación en árbol, es el mismo, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, si le hacen el recorrido por niveles van a ver qué es esto. Ok, bueno, yo aplico downheap del último al primero. Yo le aplico downheap a este que está acá y obviamente no hace nada, ¿sí? Nada de nada. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. ¿Y qué va a pasar? Tampoco se lo va a hacer ni al 8, ni al 3, ni al 4. No les hace nada. Porque no tienen hijos. ¿Sí? Entonces ya está. Entonces directamente sigo con el 9. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué downheap anda? Downheap anda porque como yo ya apliqué downheap antes, en todos los anteriores, y además porque son hojas, ya sé que a izquierda y a derecha este tiene heaps. En este caso tiene una sola hoja y tiene uno vacío. ¿Sí? Entonces yo llamo downheap a partir de acá y eso me va a generar un heap. En este caso no hace nada. Sigo con el 7 y ya sabe, a izquierda y a derecha tiene heaps. Ya lo sabe, porque estoy comenzando desde acá. Entonces yo estoy forzando que el heap se vaya haciendo de abajo para arriba. Entonces, en este caso va a bajar el 7, sube el 8. ¿Sí? Y ya está. Y esto me asegura, esto es un heap. Yo sigo con el 2 y va a ser lo mismo. Aplico downheap y va a bajar primero y sigue bajando. ¿Sí? Y esto sigue funcionando de la exacta misma forma, ¿eh? Y ahora voy a la raíz y de vuelta también va a bajar y va a bajar. ¿Sí? Y ahora ya está, se terminó y ya quedó. Y esto tiene forma, fíjense que después de haber aplicado esto, esto tiene forma de heap. ¿Sí? Todos cumplen.
De vuelta, porque cuando yo llegué a este punto, ya sabe que a izquierda tiene un heap y a derecha tiene un heap. Tiene las dos cosas aseguradas porque yo lo fui formando, yo fui haciéndolo. Entonces ya sabe que a izquierda y a derecha tiene heaps. Entonces aplicarla a un heap acá me va a dar forma de heap. Que es cierto, ¿sí? Obviamente se quedó con el más grande de estos dos hijos, que es el 9, y siguió bajando. Entonces, espero que esto los convenza de que esto anda. Porque anda, ¿sí? Pero está bueno que vean que esto realmente va a andar siempre, no hay casos en los que no ande. Es imposible que esto no ande, ¿sí? Justo esto era una pregunta de Miguel que dice, ahí en el 2, ¿debería decir del último al primero? Para que no sé qué pantalla se refiere. Sí, no sé a qué nos estamos refiriendo. Pero bueno, en este caso sí estamos haciendo down heap desde el último al primero. Sí, sí. El O sea, último, el anteúltimo, ahí. acá, del último al primero, sí, dice acá, del último al primero, sí, exceso de copy-paste, es del último al primero. Seguramente es Yo acá. estrellita. Sí, ahora incluso lo edito ahora. Del último al primero. Listo, está buenísimo, muchas gracias. Obviamente empecé a copy-pastear las otras porque claramente tiene el mismo formato. Ok. Entonces, y así es como nos queda el arreglo finalmente, ¿sí? O sea, obviamente las operaciones las hice sobre el arreglo. Hoy, 9, 5, sí, 9, 5, 8, 4, 4, 3, 7, 2. Fíjense que además no está ordenado ni nada por el estilo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta esto? Porque a priori, ¿sí? Downheap es logarítmico. Entonces, si yo hice n veces, o sea, yo estuve llamando acá n veces a downheap, llamé a downheap por cada uno de estos. Yo llamé n veces a downheap, entonces es O de n log n. ¿Sí? Bueno, hay un pequeño problema, y es que no todos los downheaps son log n. ¿Sí? Pensémoslo al revés. Si lo hubiésemos hecho con AppHeaps, olvidémonos de que esto está acá. Con AppHeap, en el peor de los casos, cada uno de... O sea, acá tenemos un montón de elementos, ¿sí? La mayoría de los elementos están acá abajo, la mitad. Si supónganse que el árbol estuviera... Olvidémonos del 2 y tenemos el árbol completo. La mitad de los elementos, la mitad más 1, como boca, estarían acá abajo, ¿sí? Si a cada uno de estos le llamamos AppHeap, van a, y obviamente, supongamos un escenario en el que todos los elementos tienen que subir hasta arriba de todo, ¿sí? Hacemos del último al primero, supongamos que además eso tuviera sentido, que hago desde el primero hasta el último, o sea, yo voy haciendo AppHeap del primero al último, ¿sí? Hago este. Estos de acá, imagínense que todos tienen que subir, todo, hasta arriba de todo, todos van, o sea, la mitad de los elementos tienen que hacer operaciones logarítmicas. Entonces ya podemos decir, ok, esto, hacer upheap es hacer n veces O log n, efectivamente. Pero con downheap no es cierto. Si yo hago downheap del último al primero, porque la mitad, estos que están acá, no hacen nada. Obviamente 4 podría ser que sí, pero fíjense, en el estado inicial, este es el estado inicial. En el estado inicial, estos 4 de acá, que son la mitad de los nodos, no tenían que hacer nada. ¿Por qué? No tienen hijos. Entonces hacerle downheap cuesta 0. ¿Sí? Entonces, estoy tratando de explicarles la cuestión intuitiva, después voy a ir a la matemática y se van a tener que fumar, pero lo que más me importa es que les quede la parte intuitiva. No todos los downheaps son logarítmicos. La primera mitad cuesta 0. O sea, supongamos de vuelta que este fuera un árbol completo. Imagínense que todo este nivel está completo. Si el cuarto nivel está completo, todos los 16 elementos, ¿sí? Porque acá habrían 16, 16, no, perdón, 8. Acá habrían 8. Sí, perdón, acá habrían 8. Acá habrían 8 elementos. La mitad de los elementos más 1, para cerrarlo, la mitad de los elementos tendrían costo 0 para hacerle downheap. Los que están acá, en este nivel, a lo sumo van a bajar una vez. Supónganse, el peor de los casos, todos bajan una vez, pero acá tenemos un cuarto de los elementos. Un cuarto de los elementos les cuesta, o sea, supongamos que en cantidad de operaciones tendremos que hacer una sola, un solo swap para cada uno de ellos, para un cuarto de todos.
Los que están acá arriba, que ya son un octavo de los elementos, para un octavo, a lo sumo les cuesta 2. Y así hasta que llego hasta arriba. Cuando llego arriba, a este, en el peor de los casos, es verdad que a este solito le cuesta log n, que es lo que pasa en el desencolar, que en el desencolar es log n porque en el peor de los casos, que tenemos que considerar, este baja hasta abajo de todo. ¿Sí? Este sí cuesta log n. Pero fíjense cómo a medida que yo voy subiendo, me va costando, tengo la mitad de nodos, a los cuales solamente le cuesta un puntito más, ¿sí? Bueno, eso en lo cual yo voy subiendo y obtengo, ahora tengo la mitad de nodos, a los que les cuesta uno más en cada uno bajar, bueno, eso termina siendo que hacer downhip del último al primero sea lineal. Fíjense que incluso hacer esto me costó muy poco. Yo empecé, fíjense que esto, fíjense, así como está, son muy pocas las operaciones. Obviamente, sí, no es el peor caso. El peor caso sería que baje todo en todo momento, pero de todas formas seguiría siendo lineal. ¿Sí? Guste o no, o sea, es así. Quédense con eso. Ahora voy a hacer la demostración. En un momento pensé en ponerla acá, pero la verdad es que no iba a ser yo recitándolo, prefiero escribir un poquito más paso a paso. Pero lo que más me importa es que les quede esa noción intuitiva de por qué hacer esta operación en la cual nosotros le damos forma de heap a un arreglo, lo llamamos heapify. Y por favor, segundito, no tengo acá escrito. Bueno, heapify se escribe así. Está, creo que en la primera o segunda diapositiva. Ah, sí, lo puse así. Ah, sí, bueno, acá está. Heapify se escribe así. Cuidado, porque la persona que está hablando, cuando entregó en su momento el TP, lo escribió así. Sí, posta juró que lo escribía así y obviamente mi correctora pensó que la estábamos boludeando poniéndole hip como si fuera un hippie. Se escribe así, o sea, de hip y file, o sea, darle forma de hip. ¿Sí? A esa operación la implementamos haciendo down hip del último al primero. Hacemos down hip del último al primero y con eso nos quedan ODN en vez de ODN log n. ¿Sí? Repito, hacemos. Si yo tengo que crear un heap a partir de un arreglo, a partir de datos que ya conozco, a partir de lo que sea, lo que hago es hacer, obviamente, o sea, a nivel ya yendo a implementar el TDA que tienen que hacer, se van a copiar los elementos al arreglo interno y le aplican heapify, que es básicamente llamar a downheap del último al primero. E incluso podrían hasta descartar la última mitad porque saben que no van a hacer nada, pero no sé, yo no me gastaría porque no ganan nada por hacer eso. Pero bueno, es eso. Si lo hacen con upheap del primero al último, va a ser ODN log n y va a estar mal. ¿Sí? Lo estoy diciendo, va a estar mal. Toda esa parte va a estar mal, porque eso es ODN log n cuando de la otra forma es ODN. ¿Sí? Así que bueno, ya saben, o sea, lo estoy repitiendo varias veces, porque esta es la parte importante, ¿sí? Que les quede. Ahora voy a hacer la demostración, todo bonito, qué sé yo. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Entonces dejo de presentar un momento porque así agarro esto acá. Ahora, si en vez de hacer heapify hago upheap de todos los elementos en el parcialito, puede estar bien. No va a estar bien. O sea, esa parte va a estar toda mal. Y les voy a avisar, o sea, si por ejemplo, si tenemos punto A y punto B, donde punto A es, bueno, crear un heap a partir de estos elementos, y el punto B es hacerle encolar, desencolar, eso es un ejercicio que muchas veces aparece. Si tuvieran algo como eso y crean el heap como encolando cosas o haciendo heap o lo que sea, esa parte está mal y el ejercicio va a estar como máximo regular. Otra cosa es que le pifien porque le pifiaron en algún lado, hicieron mal un swap o algo, mientras después se den cuenta, che, bueno, no sé, algo, no me cumple la propiedad de heap. O sea, si de repente tienen mal algún swap o algo por el estilo como lo hicieron, bueno, eso resta puntos, pero no te lo deja mal. Eh,
Entonces, bien. Vamos a ir a demostrar esto, ¿sí? Voy a asumir, nada más voy a escribir en negro aburrido, así queda claro que es una demostración. Voy a asumir nada más así como en varias demostraciones, solamente para no tener que acudir a pisos y techos y todo ese tipo de cosas, voy a asumir que n es una potencia de 2, ¿sí? Voy a decir, n es 2 a la k. Sí, es solamente para simplificar. Si no aparecen los techos, pisos, un montón de cosas así, no tenemos ganas, pachorro, ¿sí? Perdón, no se nota bien. No, sería una demostración en la intemperie. Claro. Entonces, n es igual a 2 a la k, entonces la altura del árbol es k, ¿sí? Perdón, k, la altura del árbol, ¿sí? Porque es el logaritmo de esto, ¿sí? Contamos la altura desde el nivel 0 para 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? No, o sea, a niveles lo que vamos a considerar, ¿sí? Entonces, la altura del árbol es k, buenísimo. Lo remarco acá, es k. El costo, y por supuesto entonces k es igual a logaritmo, voy a poner en base 2 de, ¿sí? Entonces, ¿el costo de todo downhip es logarítmico de n? O sea, o de k, no es cierto. Esto depende del lugar donde se encuentre cada nodo, ¿sí? Entonces, eso aplica para la raíz, como dije antes, pero si estoy en el árbol, en una de las hojas, que son muchas, no vale. El costo es 0, ¿sí? O sea, entonces, supongamos, yo nada más para una simplificación, si yo tengo un árbol de esta pinta, vamos a ponerlo así. Bueno, y así. Bueno, voy a considerar, un segundito, como esto como el nivel 0, esto el nivel 1, esto el nivel 2, esto el nivel 3, esto el nivel 4, y así para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Para que me coincida el nivel en el que está con el costo de hacer downhip. O sea, cuántos swaps a lo sumo voy a tener que hacer para abajo, ¿sí? Entonces, me es más fácil, me queda un poco más claro si hago que este número con la cantidad de swaps coincidan. Si no, aparecen restas y cosas feas que no queremos que aparezcan. Entonces, aclarado eso, un segundito. Vale la aclaración, esta demostración que voy a hacer yo ahora aparece en todos los libros sabios y por haber, ¿sí? Entonces, sabemos que si un nodo está en el nivel o altura h, entonces el costo va a ser O de h, ¿sí? Porque a lo sumo va a ser esa cantidad de swaps, ¿sí? En el peor de los casos, tenemos que bajar. Si estoy en el nivel 3, voy a tener que bajar al 2, después al 1, después al 0, ¿sí? En el peor caso. Entonces, una cosa que nos importa saber es, bueno, ¿y a cuántos nodos les cuesta esto? ¿Sí? La pregunta a cuántos nodos les cuesta esto es cuántos nodos hay en el nivel H, ¿sí? ¿Cuántos hay? O sea, ¿cuántos nodos hay en el nivel H? ¿Sí? Esto lo dejo así, queda grabadito y todo. Entonces, esto, sí, van a discreta, y ahí, o sea, pateo olímpicamente el problema, a otro lado a demostrar esto, la cantidad de nodos a la altura h van a ser n dividido 2 a la h más 1, ¿no? Sí, a la h más 1 tengo anotado. Uy. ¿Sí? Esto es la cantidad de nodos, o sea, el número es igual a número de nodos en el nivel h, ¿sí? Fíjense que cuando estoy en el nivel 0 tengo la mitad de los elementos. Sí, es un aproximado porque en realidad más 1 sería, pero dejémoslo así y estamos bien, ¿sí? Entonces, o sea, la forma fácil posta, fíjense, si estoy en el nivel 0, que es en el de más abajo, tengo la mitad de los elementos. Si estoy arriba de todos, en la altura, literalmente, h,
o sea, en la altura K me queda 2K más 1, me termina quedando n dividido n igual a 1, ¿sí? Bueno, entonces, borramos todo esto nada más porque... Un segundito, no quiero borrarlo de arriba. Entonces, yo sé que lo que me cueste esto es igual al lo que le cuesta todo, o sea, el costo de todos los nodos, ¿sí? De todos los nodos, ¿sí? Y eso básicamente es, ok, y ahora empiezan las cosas obviamente feas. Esto es lo mismo que, Escribiste una hada da vuelta. Tipo, sí, es un para todo, es un para todo. Esto es lo mismo que la sumatoria desde h, ¿sí? Yendo a 0 hasta k, ¿sí? De n dio 2h más 1 por O de h. ¿Por qué? Estos son O de h, ¿eh? Porque estos son, lo voy a marcar, voy a cambiar de color. Esto es cuánto o sea, yo estoy yendo, me fijo, para cada altura posible me cuesta O de h. Bueno, pero ese O de h multiplicado por la cantidad de nodos que están a esa altura, ¿sí? Cantidad de nodos, elementos, como querramos llamarlo, ¿sí? Porque todo esto trabaja sobre arreglos, pero es lo mismo visualizarlo con árboles, ¿sí? Entonces, cada uno de estos n dividido 2 al h más 1, nodos que están en el nivel h me cuestan O de h. Entonces, si yo sumo sobre todas las alturas, ese es el costo total, ¿sí? Y no sé, bueno, no, espero convencerlos más o menos con eso. Entonces, sí, esto, lo que ¿sí? diría es marcar bien la diferencia entre la letra N y la letra H. Por ahí Sí, te perdón, ahí encontrás. lo marco un poquito mejor. Sí, como que tal vez debería cambiar de letra, pero H es muy de altura. Entonces voy a poner acá una N así y dejo esta H así. Y la N la voy a empezar a dibujar de esta forma, ¿sí? Entonces acá voy a poner también N y acá N. No, no es mi forma natural de hacer una N, pero bueno, Y en TDN. no sé. Ah, sí, esto sería, perdón, sí, esto sería T de N. Gracias. Entonces, esto directamente podemos meterlo todo adentro de la notación O, ¿sí? Porque no hay ninguna razón para no hacerlo. Y entonces, esto sería O de N. El N este acá, no, o sea, el que está acá no importa con la sumatoria porque ninguna variable tiene en cuenta a N, así que la podemos sacar afuera de la sumatoria, que vuelvo a poner la N de esta forma, así no genera confusiones. Por la sumatoria desde H yendo a 0 hasta acá de H, ¿sí? Porque fíjense que estaba esto es la H que estaba acá, ¿sí? No voy a poner otro color. Esta H que está acá es esta H que está acá, ¿sí? Porque ahora nos metimos adentro de la notación O. De H dividido 2 a la H más 1. Ok, como que no la hice más feliz por haberlo hecho así, ¿no? Para nada. Esto es lo mismo, vamos a limpiar un poquito nada más. Esto es lo mismo que decir O de N, N dividido 2 por la sumatoria de H yendo desde 0 hasta acá de H2 al H. ¿Sí? Como, Martín, no estás haciendo una mierda bien. Es como, y ahora, como, para que quede claro, esta parte de acá es feliz, porque no hay nada raro. Ahora, ¿qué carajo hacemos con esto acá? ¿No? Bueno, por suerte la matemática resuelve estos problemas. Y vamos a usar algo que se llama la serie geométrica. Aquellos que tal vez leyeron la demostración esta de por qué duplicar tamaños al redimensionar anda todo feliz, lo vieron ya.
Pero bueno, usamos la serie geométrica, la van a ver en análisis 3 y en proba, si no, así que eventualmente la van a ver. ¿Qué dice lo siguiente? Me voy a hacer un lugarcito acá, después borro lo de arriba. La serie geométrica dice que si yo tengo la sumatoria desde h igual a 0 hasta infinito de h, x a la h, donde el módulo de x es menor que 1, entonces igual a x dividido 1 menos x al cuadrado. Y es como, oye, se me fue. What the fuck? Perdónenme, pero mucha matemática. Apreté algún botón o algo. Ahí está. Apreté sin querer el botón de galería. Pasa esto. Este es el resultado. Pero acá hay un infinito. O sea, esto tiene esta forma, ¿sí? O sea, la forma de lo nuestro, si x vale un medio. ¿Sí? Si x vale un medio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomarme la... Ahora sí, voy a borrar un tanto acá. En general tengo que usar un par de pizarrones para esto, pero bueno. Entonces, t de n es igual a o de n sobre 2 por la sumatoria de h igual a 0 hasta acá. Y voy a poner h por un medio al h. Y acá lo que voy a decir es, bueno, la notación no es una cota superior, así que no hay ningún problema en reemplazar esta acá con un infinito, porque sumarle más términos no ya, sigue siendo válido. Uy. No sé qué. Le metí zoom sin querer. Bueno, esto va a ser, entonces, por supuesto, o de n dividido 2, desde h igual a 0 hasta infinito, de h un medio al h. Ahora que me hice lugar, a esto de acá, le aplico esto y me queda directamente, o sea, si se fijan directamente, no, me queda directamente un 2. ¿Sí? O sea, te dejo hacer esta cuenta directamente, esto me queda un medio dividido, 1 menos un medio es un medio, me queda un cuarto, y me queda un medio dividido un cuarto, me queda 2. ¿Sí? Entonces, esto me queda 2, todo, entonces, y este 2 se me tacha con este 2. Entonces, todo esto termina siendo un hermoso O de, y lo pongo N así para que estamos todos felices, ¿sí? O de N. ¿Sí? Ok. Es necesario que se sepan esta demostración que yo acabo de hacer y que claramente tengo en mi cara, tengo los pasos que tengo anotados todos los cuatrimestres. La respuesta es obviamente no, no tienen que sabérselo, no te lo vamos a preguntar ni en un parcialito ni en un final, nunca jamás en la vida. ¿Por qué lo doy yo? Porque estamos en la teórica y lo tengo que dar, porque está bueno que vean que no es que, o sea, hay matemática detrás de esto que realmente lo justifica, existe, esto pasa y usando un par de series y qué sé yo, no es que, bueno, a veces usamos la forma analítica cuando nos sirve y a veces no, siempre la forma analítica sirve, solamente que a veces hay que ser más riguroso con ciertas cosas para que nos dé. Pero sí nos interesa que les quede la parte intuitiva de todo esto, ¿sí? O sea, si quieren grabarse momentáneamente en la cabeza, Heapify es ODN y le hago downheap del último al primero, buenísimo, quédense con eso. Me gustaría que les quede, sí, un poquito del porqué que es, ok, a la mitad de los elementos hacerle downheap es nada, porque no hacen nada. A un cuarto a lo sumo les cuesta 1, a un octavo les cuesta a lo sumo 2, a un decimosexto ¿sí? le cuesta a lo sumo 3, y así como, perdón, 4, y así como sea, ¿sí? Me gustaría que lo piensen así. ¿Sí? Entonces, como, ok, y es lógico que como solamente a uno de todos esos les cuesta logarítmico realmente, y a una gran mayoría les cuesta realmente
de nada a muy poco, entonces esto de todas formas termina siendo ODN. Si no puede ser mejor porque paso por todos los elementos, ¿sí? Pero bueno, espero que... Luciano pregunta, Sí. Luciana pregunta, perdón, no escuché qué pasaba cuando vale un medio. O sea, o por ahí se le pasó de largo un paso en el que reemplazaste por un medio. No me queda del todo clara la pregunta. Estaba esto acá y simplemente este 2 al H lo puse acá al lado, así para que mache esta forma que tiene acá. O sea, nada más para que me quede exactamente igual. Ya, simplemente escribí esto de otra forma para que me quede igualito y es como yo voy y lo meto en mi resolvedor de geométricas. O sea, por un lado, por ahí, entonces, donde dice H dividido 2 a la H, eso es lo mismo que escribir H por un medio elevado a la H. ¿Sí? Sí, Eso o por sea, un lado. hice el viejo truco ingenieril de escribo lo mismo de otra forma para verlo. Bueno, que los matemáticos dicen, pero es lo mismo, no lo hagas. Es como, yo lo veo más fácil así, déjame. Claro, y lo siguiente sería, bueno, ver que la sumatoria desde h igual a 0 hasta infinito de h por un medio elevado a la h era exactamente lo mismo que tenías Sí. escrito ahí Total, abajo, donde x era un medio. se fijan en la cuentita, es solamente resolver una cuenta, ¿eh? No, no. Así que bueno. ¿Hay alguna otra cosa? O si No, no, pasé lo último. Y ahora sí le meto nafta. en este momento no. Ok. Bueno, con eso terminamos con el heap propiamente dicho. Y esto es el heap. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Van a ver en la práctica, tiene utilidades, se puede usar para muchas cosas bastante piolas. Incluso por lo menos hay un video que hice yo en su momento de un algoritmo que eso se recontra usa en la práctica en TPS, es muy útil y es muy útil fuera de la materia también, saber que funciona de esta manera. El heap es tiene un montón de utilidades. Es muy simple, pero así como está, sirve un montón. Bueno, una utilidad sería pensar en ordenar, ¿sí? Una pregunta que yo podría hacerles es, ¿el heap sirve para ordenar? O sea, tranquilamente yo puedo ir y meter todo en un heap, sacarlo y va a salir ordenado. De mayor a menor o de menor a mayor, como fuere, pero va a salir ordenado. ¿Sí? O sea, no. ¿Y cuánto me costaría eso? Para quien lo esté dudando un poco o lo que fuere, eso es O de N log N, porque meter N cosas en un heap es O de N log N. Sacar N cosas de un heap es O de N log N. ¿Sí? Recuerden, da un heap, cuando yo estoy haciendo desencolar es log N, porque directamente le hago da un heap a la raíz. Entonces ahí sí es log N, siempre. No es que, bueno, me tengo que analizar casos, no, es log N. Entonces, a sabiendas de esto, yo podría tranquilamente, listo, meto las cosas en un heap, las saco, buenísimo. Pero tiene un problema que es, ok, tengo que ir a usar una estructura auxiliar para hacer esto, cuando yo tengo otros ordenamientos, ¿qué ventaja tiene, no? Bueno, vamos a pensar distinto. Pensemos lo siguiente. O sea, mencionaron selección, que estaba muy bueno que lo saquen a colación. Y selección es un algoritmo de ordenamiento, para la redundancia, que lo que hace es decir, ok, si yo agarro el máximo y lo meto al final. Sí, así es como lo implementaron y es como lo vamos a manejar ahora. Agarro el máximo, lo busco el máximo y lo meto al final. Vuelvo a buscar el nuevo máximo y al final. Y así sucesivamente. ¿Sí? El gran problema de selección es cuadrático. ¿Por qué es cuadrático? Porque buscar el máximo en un arreglo es lineal. ¿Sí? Tengo que hacer n veces operaciones lineales. Por más que el arreglo se vaya achicando, de todas formas sigue siendo lineal todo esto. ¿Sí? Ahora, qué gran cosa sería si yo pudiera saber así rápido dónde está el máximo. ¿Sí? Y ahí es donde aparece el hermoso heap. ¿Sí? Si yo supiera dónde está el máximo, listo, ya está, lo vuelvo al final. Entonces, lo que yo podría hacer tranquilamente es agarrar el arreglo que yo quiero ordenar, aplicarle heapify, ¿sí? No voy a crear un heap, ¿sí? No, voy a escribirlo acá. No, voy a escribirlo con mis nuevas n's para asegurarme de que no mezcla nada. Oh, voy. No hay heap acá, ¿eh? Para esto que voy a explicar, no se crea un heap, no se hace heap crear un carajo. Vamos a usar, sí, operaciones del heap. O sea, esto de heapify, da un heap, up heap, eso lo vamos a usar.
pero no vamos a crear un heap, porque las operaciones de up heap, down heap, heapify, todas esas trabajan sobre arreglos directamente. No hay ninguna razón para crear un TDA con memoria dinámica y todo eso cuando no lo necesito. ¿Sí? Entonces, no hay heap. Yo lo que voy a hacer es, primer paso, vamos a hacer como una mejora de selección. Va a ser selección más, y a este algoritmo que es selección más, lo vamos a llamar heap sort. Medio garca, o sea, no hay ningún heap, pero se llama heap sort, es porque usa las operaciones internas del heap. ¿Sí? Entonces, pasó, bueno, voy a borrar todo esto al carajo, si no... Voy a poner heap sort. Subrayadito. Ahí está. Paso número 1. Heapify. Y esto es ODN. Voy a usar las nuevas Ns. Ahí está. Esto es ODN. ¿Sí? Heapify, ODN. Sí, hoy está, qué horrible. Bueno, Heapify, ODN. Paso número 2. ¿Dónde está el máximo? En la primera posición. Entonces, hago swap. Swap. Del primero con el último. Paso número 3. Como hice swap del primero con el último y reduzco cantidad, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando están haciendo el selección, que van diciendo, bueno, ahora hagamos cuenta que tengo un elemento menos. Esto es lógicamente, paso número 3, da un heap de la raíz. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo hice el swap. Necesito conseguir el nuevo máximo. ¿Cómo consigo el nuevo máximo? Bueno, a ver, lo único que rompí es la raíz. Se le da un heap y ya está. Vas a tener el máximo en la raíz de vuelta. Y vas a... Entonces, paso número 4, volver al paso 2. Sí, obviamente hasta que nos quedemos sin elementos o que nos quedemos con uno solo. ¿Sí? Esto es todo heap sort. Y es lo que tienen que saberse. Obviamente ahora vamos a hacer un seguimiento. Pero es esto. ¿Sí? Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la complejidad de esto? Hacemos la complejidad, después hago el seguimiento. Esto de acá, esto acá es ODN, buenísimo. Este paso de acá, OD1. Este paso de acá, log n. ¿Sí? Es log n porque se lo hago a la raíz. No se lo estoy haciendo un elemento del medio cualquiera que tengo que ver. Siempre hago el swap como si estuviera desencolando, básicamente, pero no estoy desencolando porque no hay heap. Bueno, y le aplico down heap, ¿sí? Y eso es... Y esto, los pasos 2 y 3, ¿sí? Porque está acá, todo esto lo aplico n veces. Entonces, esto es O de n log n. Y ahora la pregunta es, ¿esto podría ser mejor que O de n log n? Y ustedes tienen que imaginariamente decirme, no, Martín, no puede ser mejor que O de n log n. Estamos ordenando de forma comparativa, ¿sí? O sea, yo estoy ordenando comparando, usando la comparación sucede acá. Y en Heapify que aplica un heap también, ¿sí? Entonces, si estoy comparando, no puede ser mejor que ODN log n, cosa que acá se ve, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene sobre Quicksort, por ejemplo, o Merge Sort? ¿Sí? Principalmente con Merge Sort. Es in place, es naturalmente in place. Quicksort se puede hacer in place, pero cuesta. Este es in place directo, o sea, sin ningún tipo de costo, muy fácil, incluso es la gran ventaja que se le da. Es muy simple, el código es así chiquitito, es muy simple, es muy entendible y es in place. Es una ventaja sobre Quicksort que para hacerlo in place hay que afearlo un toque. ¿Sí? Eso, punto para Quicksort. Es estable, pero ni de casualidad. No puede ser estable de ninguna forma esto. ¿Sí? Piénsenlo, porque con los down heaps las cosas van de una rama a otra, depende del caso. ¿Sí? Y el último sube al inicio y después se va por otra rama. Esto es completamente imposible. Pueden hacerse un ejemplo. Ustedes poniendo todos los elementos iguales, pueden ser, no sé, 4 o 5
o píntenlos de distinto color, hagan el seguimiento a este algoritmo que vamos a hacer ahora y van a ver que esto no es estable, pero ni de casualidad. O sea, ya desde el vamos, porque si yo hago todos elementos iguales, me va a quedar el primero en la misma posición y lo voy a llevar al final. ¿Sí? Ahí ya se ve. Bueno, vamos a hacerle un seguimiento. Si hay alguna pregunta, avísame ese. Si no, mientras tanto voy escribiendo mi ejemplo. Esto lo estoy inventando en el momento, así que voy a poner pocos elementos porque si no se me hace muy largo y el punto se entiende siempre. Vamos a poner... no, a ver. Déjame pensar. Supongamos que tenemos este es mi arreglo. ¿Sí? Supongo, lo voy a hacer más o menos chiquito para que no se me haga demasiado grande el tema. O sea, no debería hacer falta mucho más que esto. Si pongan, ahora lo voy a hacer todo el dibujo todo sobre un dibujo, acá, en representación en árbol. 4. Ah, no me gusta, no me gusta porque ya quedó hipificado. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a poner otra cosa. 5, 9. Supongamos que tenemos esto, ¿sí? Entonces, esta es mi representación en árbol. Primer paso, Heapify. ¿Sí? El primero tengo que dar formita de árbol. De heap a esto. A este, de acá, nada. A este, nada. A este, nada. Bien, esto está bueno, ¿sí? Porque a los que son hojas no les tengo que hacer nada. Este de acá, da un heap, no hace nada, porque el 5 es más grande que el 2. Da un heap, sí, acá tenemos que intercambiar 9 con el 7. Ahora después lo paso en limpio, ¿sí? Ahora me queda 3, 9, 5, 7, 4 y 2. Bueno, y ahora le aplicamos a la raíz que baja acá, ¿sí? Entonces esto me queda 9, 7, 3, 4, 5, 2. El arreglo momentáneamente me está quedando así. Ok, ¿qué hago entonces? Ahora, paso número 2. Sé que el máximo está acá, o sea, es la parte de selección. Sé que el máximo está acá, swap. Y además hacemos de cuenta que esto ya no existe, ¿sí? O sea, es como, ok, esto ya no existe más y acá pongo un 2. ¿Sí? Pero en el arreglo está el 9, solamente que lo dejé al final para, bueno, ok, listo. Esto ya no existe más dentro de mi heap y ya sé que está ordenado. ¿Sí? Entonces, ¿Dentro de dónde? dentro de mi arreglo. Ok. Ah, ok. O de mi heap, no sé cómo sea. O sea, no está más dentro de mi heap, pero está dentro del arreglo. Pero no hay ningún heap. No, está dentro de mi heap imaginario. Acá, Perfecto. mi heap imaginario, este es mi heap imaginario. O sea, siempre trabajo con arreglos, a fin de cuentas, con estas operaciones. Entonces, ahora voy a hacer down heap, ¿sí? Porque ahora tengo mi arreglo, perdón, mi arbolito tiene esta forma en este momento. 7, 5, 3 y 4. ¿Sí? Y ahora hago down heap y va a bajar para acá y después baja para acá. ¿Sí? Entonces esto queda 2, 4, no era un 2.
Ah, 7, 4, 5, 3 y 2. ¿Sí? Entonces, si yo ahora me imagino mi arreglo, tiene esta pinta. 7, 4, 5, 3, 2, 9. ¿Sí? Mándenme que borro porque si no esto se empieza a hacer lío. O sea, estaría bueno tener como los varios pizarrones grandes así que uno usa en clase para que esto quede un poquito más. Que igual que tengo hecho un seguimiento en video, o sea, pueden fijarse el video de HipSort que está en el canal directamente y lo van a ver como paso a paso. Creo que con uno un poco más grande que este. Entonces, ahora vamos a cambiar de color, no sé, voy a usar violeta. Este es el máximo. Directamente hago swap con el último. Ahora para mí el último es el 2, ¿eh? Entonces, acaba el 7, acaba el 2 de vuelta, que volvió a estar arriba. ¿Sí? Entonces, ahora tengo 2, 4, 5, 3. ¿Sí? Y hago down hip. Y esto obviamente, perdón, esto obviamente baja para acá. ¿Sí? Quedándome 5, 4, el 3 acá y el 2 acá. Entonces mi arreglo en este momento es 5, 4, 2, 3, 7, 9. Ya, porque recuerden, las operaciones siempre suceden sobre arreglos, más allá de cómo los estoy dibujando yo. De nuevo, me fijo. Ahí está. Vamos a cambiar por cian. ¿Quién es el máximo? El 5. Hacemos trueque con este. ¿Sí? Entonces me queda 3, 4, 2, 5, 7, 9. Y aplico down hip sobre este que tiene esta formita. Y esto baja acá. ¿Sí? Quedándome este en 4, en 3. ¿Sí? Entonces, este arreglo me queda 4, 3, 2, 5, 7, 9. Ok, me estoy quedando. A ver, ¿qué otro color puedo usar? Naranja. Entonces, ahora de vuelta agarro el nuevo máximo que es 4. Swapeo y lo anulo. Entonces me queda 2, 3, 4, 5, 7, 9. Entonces, voy a borrar este chipcito de acá. Queda 2, 3. Le aplico down hip a este de acá, que por supuesto baja. Me queda el arreglo 3, 2, 4, 5, 7, 9. Y ahora de vuelta. Agarro, vamos a usar el 3, que es el máximo, lo swapeo con el último. El 2, pobrecito, lo llevamos de un lado para el otro. No es que siempre pasa esto, no es que siempre agarro el mismo. Justo quedó así. Llego al 2 y como me va a quedar un solo elemento voy a parar. ¿Sí? Entonces el arreglo finalmente me queda 2, 3, 4, 5, 7, 9. Y este es mi arreglo final completamente ordenado. ¿Sí? Y así, no tiene mucha ciencia. El algoritmo es un poco, es más lento manualmente hacerlo que, por ejemplo, Quicksort es un poco más rápido de hacer en la manualidad, pero bueno, es O de N log N, es súper inestable, pero es in place gratis, o sea, no hay que hacerle ningún esfuerzo para que sea in place.
¿sí? Por eso si alguien va y lo implementa creando un heap, le vamos a hacerlo entregar, porque si no le quitó todo el chiste. O sea, el gran chiste que tiene heap sort es lo fácil que es hacerlo en place y lo tranquilito que es el algoritmo, así nomás, ¿sí? Así que bueno, con eso yo terminé. O sea, si hiciera más grande el arreglo no haría más difícil, el algoritmo solamente lo haría más largo. ¿Hay alguna duda con este tipo, con alguna cosa? No que hayan puesto, pero saben que pueden preguntar. Ok, les damos así un par de minutos de changüí. Pregunta Así. Franco. No me quedó Sí. claro el final. La condición de corte sería cuando solo quedan dos elementos en el heap. No, sería cuando queda uno, porque acá yo lo que hice fue, hice este swap y después puedo hacerle down heap, o sea, puedo hacer swap, down heap y ya está. Pero down heap de un solo elemento no me va a hacer nada, por eso acá ni siquiera lo hice. O sea, me va a quedar un heap con un solo elemento y ya está. Llamo down heap, no sé nada. Y cuando tengo un solo elemento ya está corto, no voy a seguir buscando el máximo, ver de llevarlo a algún otro lado, no tiene sentido. Es decir, hay otra cosa. Esperamos así los 2 minutos de gracia hasta que sean -5 y ahí los mando a reposo hasta, no sé, 7:05. Así como un raconto mientras tanto, como resumen de lo que vimos hoy, cómo crear un heap en ODN. Recuerden, da un heap del último al primero. Si quieren hacerlo desde la mitad hasta el primero, también funciona. O sea, ni siquiera gastarse en hacerlo en las hojas. Eso por un lado, para que sea ODN. Porque es ODN más o menos por el tema de que hay muchos elementos a los cuales no les tengo que hacer nada. Sigue creciendo muy poquito cuánto va costando, pero se van reduciendo a la mitad a cuántos les cuesta eso. Y heap sort, ¿qué es eso? Hago heapify, swap down heap, swap down heap, swap down heap, swap down heap, así. Swap down heap todo el tiempo. Mientras tanto, ya que están, aprovecho, por favor, por favor, por favor, completen la encuesta que les mandamos, porque desde el viernes en adelante, o sea, creo que la completaron hasta el jueves, y es como, wow, bueno, la están completando, y aparte del viernes no la completaron nunca más. Como que, bueno, dijeron, listo, ya está, no me importa más. Como, bueno, o sea, hubo gente que ya la respondió y listo, ya está, buenísimo, pero hay como una gran, inmensa mayoría de gente que no la respondió. Así que por favor respóndanla porque nos es bastante útil, en serio. Y también les es útil a ustedes porque o sea, podemos hacer recálculos de cosas en función de eso. Sí, bueno, si no hay nada, No, no hay nada. ok. Bueno, entonces hasta cosas 7:05. Está Jorge, ¿hasta cuándo Dale, decís? C5. Nos vemos Bueno, C5, chicos. ok, buenísimo.